Jesús de Nazaret es una figura central en el cristianismo, conocido por sus enseñanzas profundas y a menudo contrarias a las expectativas de su tiempo. Sus palabras no solo guiaron a sus seguidores, sino que también desafiaron las normas sociales, religiosas y morales de la época. Algunas de estas enseñanzas pueden parecer extrañas o paradójicas a primera vista, pero contienen verdades profundas y universales. En este video, les presentamos una selección de 20 versículos que ilustran las enseñanzas de Jesús más extrañas que hayas conocido. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Amar a los enemigos. En el corazón del Sermón del Monte, Jesús pronuncia una de sus enseñanzas más revolucionarias y desafiantes. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Este mandato desafía la naturaleza humana y las normas sociales de su tiempo, y sigue siendo una de las enseñanzas más difíciles de practicar para los creyentes modernos. El contexto histórico de esta enseñanza es crucial para entender su radicalidad. En el mundo judío del primer siglo, la ley del talión, que prescribe ojo por ojo, diente por diente, regulaba la justicia retributiva. Esta ley buscaba limitar la venganza, asegurando que la retribución no excediera el daño causado. Sin embargo, Jesús propone una ética que va más allá de la justicia retributiva hacia una justicia restaurativa y redentora, basada en el amor y el perdón. El llamado a amar a los enemigos va más allá de un mero sentimiento de afecto, es una decisión deliberada y una acción concreta. Jesús invita a sus seguidores a actuar en beneficio de aquellos que les han hecho daño, transformando la hostilidad en oportunidad para demostrar el amor de Dios. Este amor no es condicional ni basado en la reciprocidad. Es un amor sacrificial que busca el bienestar del otro, incluso cuando ese otro es un enemigo. Bendecir a los que nos maldicen implica responder con palabras de bondad y bendición a aquellos que hablan mal de nosotros. En lugar de devolver mal por mal, se nos llama a romper el ciclo de odio y rencor con la bendición. Este acto de bendecir puede parecer contraintuitivo, pero tiene el poder de desarmar la animosidad y abrir la puerta a la reconciliación. Hacer bien a los que nos aborrecen requiere una acción tangible y práctica. Jesús nos desafía a buscar maneras concretas de servir y ayudar a aquellos que nos odian. Este tipo de acciones pueden incluir desde gestos pequeños de amabilidad hasta sacrificios significativos por el bienestar del otro. Al hacerlo, mostramos un amor que trasciende las barreras de la enemistad y refleja el amor incondicional de Dios. Orar por los que nos ultrajan y persiguen es quizás la expresión más profunda de amor por los enemigos. La oración por aquellos que nos han hecho daño no solo intercede por su bienestar ante Dios, sino que también transforma nuestro propio corazón. Nos ayuda a liberar el rencor y la amargura, llenándonos de compasión y misericordia. La oración es una herramienta poderosa que puede cambiar tanto al que ora como al que es objeto de la oración. Esta enseñanza de Jesús es ejemplificada en su propia vida y ministerio. En la cruz, Jesús oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto supremo de amor y perdón establece el estándar para sus seguidores. Asimismo, Esteban, el primer mártir cristiano, mientras era apedreado, oró por sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. A lo largo de la historia, muchos cristianos han seguido este ejemplo, como Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto, quien perdonó a uno de los guardias de los campos de concentración que había causado la muerte de su hermana. Practicar esta enseñanza transforma nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Nos libera del peso del odio y el rencor, permitiéndonos vivir en paz y con un corazón lleno de amor. Nos ayuda a ver a nuestros enemigos como seres humanos dignos del amor y la gracia de Dios. Al aplicar este principio, no solo restauramos relaciones rotas, sino que también damos un poderoso testimonio del amor redentor de Cristo al mundo. Número 2. Ofrecer la otra mejilla. En el Sermón del Monte, Jesús presenta una enseñanza radical que desafía las normas de la justicia retributiva y la autodefensa. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Esta instrucción, al igual que otras enseñanzas de Jesús, va en contra de la lógica humana y las expectativas sociales de su tiempo, proponiendo una ética de no violencia y perdón radical. El contexto histórico de esta enseñanza es fundamental para comprender su impacto.
En la sociedad judía del primer siglo, la ley del talión, que establece ojo por ojo, diente por diente, era un principio legal que buscaba limitar la venganza y asegurar que la retribución fuera proporcional al daño causado. Este principio, aunque regulador, todavía permitía y de alguna manera fomentaba la retaliación. Jesús, sin embargo, ofrece una alternativa que trasciende esta justicia limitada y aboga por una respuesta de amor y misericordia, incluso en situaciones de agresión. La instrucción de «no resistáis al que es malo» sugiere una disposición a no devolver mal por mal. Esto no implica pasividad o sumisión ante el mal, sino una resistencia activa y no violenta que busca transformar la situación. Jesús no está promoviendo la aceptación de la injusticia, sino proponiendo una forma de confrontar el mal que no perpetúa el ciclo de violencia. Volver la otra mejilla es quizás una de las imágenes más poderosas y malentendidas de esta enseñanza. En la cultura del tiempo de Jesús, ser golpeado en la mejilla derecha por lo general implicaba un golpe con el dorso de la mano, una acción que no solo causaba daño físico, sino que también era profundamente humillante. Responder ofreciendo la otra mejilla no es un acto de debilidad, sino una forma de desarmar al agresor, exponiendo la injusticia de la violencia y forzando una reflexión sobre la naturaleza de sus acciones. Este tipo de respuesta tiene implicaciones profundas, tanto para el individuo como para la comunidad. A nivel personal, rechazar la retaliación y elegir la no violencia requiere una fortaleza interior y una seguridad en la justicia divina. Esta actitud es un reflejo de la confianza en que Dios es el juez final y que su justicia prevalecerá. Para la comunidad, adoptar este principio puede llevar a una cultura de paz y reconciliación, donde los conflictos se abordan de manera que buscan la restauración en lugar de la venganza. Jesús mismo ejemplificó esta enseñanza en su vida y ministerio. En su arresto y crucifixión, cuando fue golpeado y escupido, no respondió con violencia. Su silencio y su oración por sus enemigos en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34, son la culminación de su enseñanza sobre la no resistencia al mal. Además, esta enseñanza ha sido adoptada y ejemplificada por diversos líderes y movimientos a lo largo de la historia. Mahatma Gandhi, influenciado por el Sermón del Monte, lideró un movimiento de resistencia no violenta contra la opresión colonial en la India. Martin Luther King Jr., en el contexto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, también abrazó la no violencia como principio fundamental, inspirado en las enseñanzas de Jesús. Ambos líderes demostraron que la resistencia no violenta puede ser una fuerza poderosa para el cambio social. Practicar esta enseñanza hoy en día puede parecer igual de radical y difícil. Implica un compromiso con la paz y la reconciliación en nuestras interacciones diarias, incluso cuando enfrentamos injusticia y agresión. Significa elegir responder con amor y perdón, confiando en que estas acciones tienen el poder de transformar corazones y situaciones. Número 3. Perdonar siempre. En Mateo 18:21-22, Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que revela una preocupación común sobre los límites del perdón. «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro, posiblemente creyendo que estaba siendo generoso al sugerir 7 veces, recibe una respuesta sorprendente de Jesús. «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta no solo amplía drásticamente el alcance del perdón, sino que también introduce una nueva comprensión sobre la naturaleza del perdón en el reino de Dios. La propuesta de Pedro de perdonar hasta 7 veces probablemente se basa en las enseñanzas rabínicas de su tiempo, que sugerían perdonar 3 veces. Al sugerir 7 veces, Pedro podría estar intentando demostrar una mayor disposición para el perdón. Sin embargo, Jesús responde con una cifra que, simbólicamente, representa un perdón ilimitado. La frase 70 veces 7 no debe tomarse literalmente, como si hubiera un límite exacto de 490 veces, sino que debe entenderse como una hipérbole que comunica la necesidad de perdonar sin fin. Este intercambio subraya una de las enseñanzas centrales de Jesús. El perdón debe ser inagotable. En el contexto del reino de Dios, no hay lugar para el rencor o la venganza. El perdón repetido refleja la naturaleza misericordiosa de Dios, quien perdona nuestros pecados innumerables veces. Al perdonar de esta manera, los seguidores de Jesús están llamados a imitar la gracia divina, extendiendo el mismo perdón que ellos han recibido. El perdón, en este sentido, no es solo una acción puntual, sino una disposición continua del corazón.
Es una práctica que requiere humildad y un profundo entendimiento de nuestra propia necesidad de perdón. Jesús utiliza esta enseñanza para desafiar las nociones humanas de justicia y reciprocidad, moviendo a sus discípulos a adoptar una actitud de gracia y misericordia en sus relaciones interpersonales. La parábola del siervo despiadado, que sigue inmediatamente a esta enseñanza en Mateo 18, ilustra el peligro de no practicar este perdón ilimitado. En la parábola, un siervo que recibe un inmenso perdón de su amo por una deuda impagable, se niega a mostrar la misma misericordia a un compañero siervo que le debía una cantidad insignificante en comparación. La respuesta severa del amo al enterarse de la falta de misericordia del siervo resalta la expectativa de que quienes han experimentado el perdón de Dios deben, a su vez, perdonar a los demás generosamente. Este mandato de perdonar repetidamente no es fácil. Va en contra de nuestras inclinaciones naturales y de la lógica del mundo, que a menudo valora la retribución y la justicia estricta. Perdonar 70 veces 7 implica renunciar al derecho de resentimiento y venganza y optar en su lugar por la reconciliación y la paz. Es un llamado a liberar no solo al ofensor, sino también a nosotros mismos de la carga del odio y el rencor. La práctica de este tipo de perdón tiene un poder transformador tanto en nuestras vidas personales como en nuestras comunidades. Nos libera del ciclo destructivo de la retribución y nos permite vivir en una mayor armonía con los demás. En la comunidad cristiana, esta disposición al perdón continuo es fundamental para mantener la unidad y el amor mutuo, reflejando así el carácter de Cristo al mundo. En última instancia, el llamado de Jesús a perdonar hasta 70 veces 7 nos recuerda que el perdón es una manifestación del amor de Dios. Es un acto de gracia que nos acerca más a su corazón y nos permite vivir en la libertad y plenitud que Él desea para nosotros. Al adoptar esta actitud de perdón ilimitado, nos alineamos con el reino de Dios y su justicia, que se basa en la misericordia, el amor y la gracia inagotables. Número 4. Renunciar a todo por seguirlo. En Lucas 14:33, Jesús declara: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta declaración se encuentra en el contexto de una serie de enseñanzas sobre el costo del discipulado, donde Jesús subraya la necesidad de una devoción total y sin reservas para seguirlo. La idea de renunciar a todo lo que se posee puede parecer extrema y radical, y de hecho lo es. Jesús no está hablando de un desapego simbólico, sino de una disposición real a ponerlo todo, absolutamente todo, en segundo plano por causa de Él. Este llamado a la renuncia total se centra en la primacía del reino de Dios y en la prioridad de la relación con Jesús sobre cualquier otra cosa en la vida. La renuncia mencionada por Jesús implica una entrega completa y una dependencia absoluta de Dios. En una sociedad donde la posesión de bienes y recursos se asocia con seguridad, éxito y estatus, Jesús desafía a sus seguidores a no depender de estas cosas. Al pedir que renunciemos a todo, Jesús está invitándonos a confiar plenamente en la provisión y la soberanía de Dios, demostrando que nuestra verdadera seguridad y valor no se encuentran en los bienes materiales, sino en nuestra relación con Él. Este mandato de renunciar a todo también toca el tema del corazón y las prioridades. Jesús quiere asegurarse de que nada, ni siquiera las cosas buenas y legítimas, compitan por el primer lugar en nuestro corazón. La riqueza y las posesiones pueden fácilmente convertirse en ídolos, objetos de nuestra devoción que desvían nuestro amor y lealtad de Dios. Al pedirnos que renunciemos a todo, Jesús está llamándonos a examinar nuestras vidas y a eliminar cualquier cosa que nos impida seguirlo plenamente. La renuncia también se extiende a nuestras relaciones y ambiciones. Jesús enseña que incluso los lazos familiares y las aspiraciones personales deben ser subordinados a nuestra lealtad a Él. Este es un llamado a la prioridad absoluta de Jesús en nuestras vidas, donde cualquier cosa que pueda interferir con nuestra obediencia y seguimiento debe ser entregada. Es una invitación a vivir una vida de servicio y sacrificio, donde la misión de Dios y el amor al prójimo se convierten en nuestras mayores prioridades. En la práctica, esta renuncia puede tomar muchas formas. Para algunos puede significar vender bienes y dar a los pobres, como lo hizo el joven rico a quien Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Para otros, puede implicar dejar carreras, comodidades y zonas de confort para servir a Dios en lugares y maneras inesperadas. Lo esencial es que estamos dispuestos a desprendernos de cualquier cosa que pueda obstaculizar nuestra plena obediencia a Cristo. Es importante entender que esta renuncia no es un acto de sacrificio vacío o autodestructivo.
En lugar de eso, es una liberación que nos permite experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Al despojarnos de lo que nos ata y nos distrae, abrimos nuestras vidas a la abundancia de la gracia de Dios y a la libertad que viene de depender completamente de Él. El llamado a renunciar a todo también se relaciona con la naturaleza del discipulado como un camino de transformación. Al entregarnos por completo a Jesús, permitimos que Él trabaje en nuestras vidas de manera profunda y significativa, moldeándonos a su imagen y capacitándonos para vivir de acuerdo con sus enseñanzas y ejemplo. Este proceso de transformación es continuo y requiere una disposición constante a dejar atrás lo que nos impide avanzar en nuestra fe. Finalmente, esta enseñanza de Jesús nos confronta con la pregunta ¿de qué valoramos más? Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y a considerar si estamos dispuestos a seguir a Jesús a cualquier costo. Es un llamado a una devoción total, una entrega incondicional y una confianza plena en Dios. Al aceptar este llamado, nos embarcamos en una aventura de fe donde descubrimos que, en realidad, no estamos perdiendo nada de verdadero valor, sino ganando todo en Cristo. La renuncia a todo lo que poseemos nos abre a la plenitud de la vida en el reino de Dios, donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en seguir a Jesús como sus discípulos. Número 5. Odiar a la familia por amor a Él. En Lucas 14:26, Jesús dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta afirmación es una de las más radicales y controvertidas de Jesús, y para comprender su significado, es crucial considerar el contexto y el lenguaje figurado que utiliza. El término aborrecer en este contexto no debe interpretarse literalmente como un llamado al odio hacia los seres queridos. En la cultura semítica de la época de Jesús, este tipo de lenguaje hiperbólico se utilizaba para enfatizar la prioridad de una cosa sobre otra. Aquí, aborrecer significa amar menos en comparación con el amor y la lealtad que se debe a Jesús. Jesús está usando una figura retórica para destacar la preeminencia que Él debe tener en la vida de sus seguidores. Esta declaración de Jesús subraya la demanda absoluta de lealtad y devoción que Él exige de sus discípulos. En la sociedad del primer siglo, las relaciones familiares eran fundamentales y definían la identidad y el estatus social de una persona. Pedir a sus seguidores que prioricen su relación con Él sobre sus lazos familiares era, y sigue siendo, una solicitud radical que desafía las normas culturales y sociales. El llamado a aborrecer a la familia y a uno mismo implica que seguir a Jesús puede requerir tomar decisiones difíciles que pueden no ser comprendidas o aceptadas por los seres más cercanos. La devoción a Jesús puede llevar a conflictos y rupturas familiares, especialmente cuando los valores del reino de Dios entran en conflicto con las expectativas y tradiciones familiares. Jesús está preparando a sus seguidores para estas posibles divisiones, enfatizando que la lealtad a Él debe superar todas las demás lealtades. Además, este pasaje resalta el costo del discipulado. Ser un discípulo de Jesús no es una decisión que se toma a la ligera, implica una entrega total y un compromiso inquebrantable. La mención de aborrecer la propia vida indica que incluso el amor propio y los intereses personales deben ser subordinados a la misión y los valores del reino de Dios. Jesús pide a sus seguidores que estén dispuestos a sacrificar su propia comodidad, seguridad y ambiciones por amor a Él. La invitación de Jesús a seguirlo es una llamada a la transformación radical de la vida. Significa un cambio de prioridades, donde el amor y la obediencia a Jesús se convierten en el centro de la existencia del discípulo. Esta transformación no es solo una renuncia a lo material, sino una reorientación completa del corazón y la mente hacia los propósitos de Dios. En la práctica, vivir esta enseñanza puede manifestarse de varias maneras. Para algunos puede significar dejar atrás oportunidades profesionales o relaciones que están en conflicto con la fe en Cristo. Para otros, puede implicar tomar decisiones éticas y morales que son contrarias a las normas y expectativas de la sociedad. En todos los casos, se trata de una disposición a poner a Jesús en primer lugar, incluso cuando eso implique sacrificio y sufrimiento. Jesús mismo vivió esta realidad. Su relación con Dios, el Padre, fue la prioridad suprema en su vida y su ministerio reflejó una obediencia total a la voluntad divina, incluso hasta la muerte en la cruz. Los primeros cristianos también experimentaron este tipo de devoción radical. Muchos enfrentaron persecución, rechazo familiar y, en algunos casos, martirio por su fe en Cristo. Número 6.
el primer lugar para los últimos. En Mateo 20:16, Jesús dice: así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta declaración se encuentra al final de la parábola de los trabajadores de la viña, una historia que Jesús utiliza para ilustrar la naturaleza del reino de Dios y los principios divinos de justicia y gracia, que a menudo desafían nuestras expectativas humanas. En la parábola, un propietario contrata a trabajadores para su viña en diferentes momentos del día, desde temprano en la mañana hasta la última hora de la tarde. Al final del día, el propietario paga a todos los trabajadores el mismo salario, independientemente de cuánto tiempo hayan trabajado. Aquellos que comenzaron a trabajar temprano en la mañana se quejan, sintiendo que merecen más que los que fueron contratados al final del día. Sin embargo, el propietario les recuerda que él ha sido justo con ellos, pagándoles lo que habían acordado, y que tiene el derecho de ser generoso con los últimos trabajadores como él desee. Esta parábola y la afirmación de Jesús que la cierra desafían nuestra comprensión convencional de la justicia y la recompensa. En el reino de Dios, los estándares de mérito y recompensa no siguen la lógica humana de proporcionalidad y esfuerzo. La igualdad de pago a todos los trabajadores, sin importar el tiempo trabajado, subraya la soberanía de Dios y su derecho a actuar con gracia y generosidad. La frase, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos, resalta una inversión radical de las expectativas humanas. En el mundo, la posición y el éxito a menudo se miden por logros, estatus y mérito. Sin embargo, en el reino de Dios, los criterios son diferentes. La prioridad se da a la humildad, el servicio y la disposición a aceptar la gracia de Dios sin depender de nuestros propios méritos. Esta enseñanza de Jesús también habla de la inclusividad y la generosidad del llamado divino. Muchos son llamados, mas pocos escogidos, sugiere que la invitación al reino de Dios está abierta a todos, pero solo aquellos que responden con humildad y aceptan la gracia de Dios pueden entrar plenamente en su reino. No es suficiente ser llamado, es crucial cómo respondemos a esa llamada. Aquellos que son humildes, que reconocen su necesidad de la gracia de Dios y que están dispuestos a poner a otros antes que a sí mismos, son los que encuentran su lugar en el reino. El principio de los últimos siendo primeros y los primeros siendo últimos también tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Nos llama a reexaminar nuestras prioridades y actitudes. Nos desafía a valorar la humildad y el servicio sobre la ambición y el estatus. Nos invita a ver a las personas no a través de los lentes del mérito y la recompensa humana, sino a través de los ojos de la gracia y la generosidad de Dios. En la vida de la Iglesia y la comunidad de fe, esta enseñanza debe moldear nuestras relaciones y nuestras prácticas. En lugar de buscar reconocimiento y posiciones de poder, los seguidores de Jesús están llamados a servir a los demás con humildad y amor. La verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir y a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Esta enseñanza de Jesús también es un recordatorio constante de que no debemos juzgar ni desestimar a los demás basándonos en criterios humanos. Aquellos que el mundo puede considerar insignificantes o indignos pueden tener un lugar especial en el corazón de Dios. La gracia de Dios está disponible para todos, y su generosidad no tiene límites. Número 7. Amar al prójimo como a uno mismo. En Mateo 22:39 Jesús declara: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta afirmación es parte de su respuesta a la pregunta sobre cuál es el mandamiento más grande en la ley. Jesús menciona primero el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y luego agrega este segundo mandamiento, diciendo que es semejante al primero. Juntos, estos dos mandamientos encapsulan toda la ley y los profetas. La instrucción de amar al prójimo como a uno mismo proviene del Levítico 19:18 en el Antiguo Testamento, pero Jesús le da un lugar central en su enseñanza ética. Al poner este mandamiento junto con el amor a Dios, Jesús destaca que nuestra relación con Dios está inseparablemente unida a nuestra relación con los demás. No se puede amar verdaderamente a Dios sin amar también a nuestro prójimo. El amor al prójimo es radical en su simplicidad y profundidad. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa desear y buscar el bienestar de los demás con la misma intensidad y compromiso con que buscamos nuestro propio bienestar. Nos desafía a ver a los demás con los mismos ojos de compasión, cuidado y respeto con los que nos vemos a nosotros mismos. Este mandamiento también implica una autoevaluación honesta y saludable.
Jesús asume que cada persona tiene un amor natural y un deseo de bienestar para sí misma. Este amor propio no es egoísta, sino una medida justa de dignidad y valor personal. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos lleva a reconocer que los demás tienen el mismo valor y dignidad, y a actuar en consecuencia. En la práctica, amar a nuestro prójimo puede manifestarse de muchas formas. Incluye acciones concretas de ayuda y servicio, como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado. Pero también abarca actitudes de respeto, empatía y compasión en nuestras interacciones diarias. Amar al prójimo requiere estar atentos a las necesidades de los demás y responder con generosidad y amabilidad. El mandato de Jesús también se extiende más allá de los límites estrechos de nuestras familias, amigos y comunidades. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, Jesús ilustra que nuestro prójimo incluye a cualquier persona que encontremos en necesidad, incluso aquellos que pueden ser diferentes a nosotros o con quienes podríamos tener diferencias. El amor al prójimo trasciende barreras étnicas, culturales y religiosas, llamándonos a una inclusión y una compasión universales. Este amor no es una simple emoción, sino una acción deliberada y continua. Es una elección diaria de poner las necesidades de los demás al nivel de las nuestras. Es un amor que se muestra en la disposición a perdonar, a servir sin esperar nada a cambio y a buscar el bien común sobre los intereses personales. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos también tiene implicaciones sociales y éticas. Nos llama a trabajar por la justicia y la equidad, a defender los derechos de los marginados y a abogar por la paz y la reconciliación. En una sociedad marcada por divisiones y conflictos, este amor puede ser una fuerza poderosa para la unidad y la transformación. Jesús mismo es el ejemplo supremo de este amor. Su vida y ministerio estuvieron dedicados a servir y sanar a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. En la cruz, Jesús demostró el amor más grande al dar su vida por nosotros, mostrándonos lo que significa amar a nuestro prójimo con un amor sacrificial y redentor. Número 8. La parábola del buen samaritano. En Lucas 10:33, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, y el versículo dice: «Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y, viéndole, fue movido a misericordia». Este versículo es parte de una de las parábolas más conocidas de Jesús, que responde a la pregunta del intérprete de la ley: ¿y quién es mi prójimo? La parábola desafía las expectativas y prejuicios de la audiencia original, y sigue ofreciendo enseñanzas profundas sobre el amor, la compasión y la verdadera naturaleza del prójimo. Para comprender completamente el impacto de esta parábola, es crucial entender la relación histórica y cultural entre los judíos y los samaritanos. En tiempos de Jesús, los judíos y los samaritanos tenían una profunda animosidad entre ellos, basada en siglos de diferencias religiosas, culturales y políticas. Los samaritanos eran vistos por los judíos como herejes y traidores, y cualquier contacto entre los dos grupos era evitado en la medida de lo posible. En la parábola, un hombre es atacado por ladrones mientras viajaba de Jerusalén a Jericó, una ruta conocida por ser peligrosa. Es dejado medio muerto al borde del camino. Primero pasa un sacerdote y luego un levita, ambos figuras religiosas respetadas en la sociedad judía. Ambos ven al hombre herido, pero pasan de largo, posiblemente debido a temores de impurificación ritual o por simple indiferencia. La expectativa natural de los oyentes de la parábola sería que estas figuras religiosas actuaran como ejemplos de compasión y ayuda, pero fallan en mostrar misericordia. Luego, Jesús introduce al samaritano, una figura inesperada y despreciada por la audiencia. El samaritano ve al hombre herido y es movido a misericordia. Esta compasión es activa, no se limita a un sentimiento de lástima, sino que se traduce en acciones concretas y sacrificadas. El samaritano se acerca al hombre herido, le venda las heridas, las desinfecta con vino y aceite, lo monta en su propio animal y lo lleva a una posada para cuidarlo. Incluso paga al posadero y promete cubrir cualquier gasto adicional necesario para la recuperación del hombre. La elección de un samaritano como el héroe de la parábola es intencionalmente provocativa. Jesús está desafiando a sus oyentes a reconsiderar sus prejuicios y a redefinir el concepto de prójimo. El verdadero prójimo no es definido por la proximidad étnica, religiosa o cultural, sino por la disposición a mostrar compasión y ayuda a aquellos que están en necesidad, sin importar su identidad. La misericordia mostrada por el samaritano es un modelo de amor práctico y sacrificial. No es solo una ayuda inmediata,
sino un compromiso continuo con el bienestar del otro. El samaritano no solo atiende las heridas físicas del hombre, sino que también asegura su cuidado futuro, demostrando una preocupación integral por su bienestar. Esta parábola desafía a todos a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás, especialmente hacia aquellos que consideramos diferentes o incluso enemigos. Nos llama a superar las barreras de prejuicio y odio, y a ver a cada persona como digna de compasión y amor. Nos invita a actuar con misericordia, no solo en momentos de conveniencia, sino también cuando implica sacrificio personal y riesgo. En la enseñanza de Jesús, la misericordia es una característica esencial del reino de Dios. Es una expresión del amor divino que rompe las barreras y transforma las relaciones humanas. La parábola del buen samaritano nos recuerda que el amor auténtico y la compasión genuina no conocen fronteras y que nuestra responsabilidad hacia el prójimo es universal e inclusiva. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, la lección del buen samaritano sigue siendo profundamente relevante. Nos desafía a vivir con un corazón abierto y dispuesto a ayudar, a ver la humanidad compartida en cada persona y a actuar con la misma misericordia que hemos recibido. Al seguir el ejemplo del samaritano, nos acercamos más a la visión del reino de Dios, donde la compasión y la justicia prevalecen y donde cada individuo es amado y valorado como un prójimo. Número 9. El Sermón del Monte. En Mateo 5:3, Jesús dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta declaración abre el Sermón del Monte y establece el tono para las enseñanzas que siguen. Es una afirmación que desafía las expectativas humanas sobre la felicidad, la riqueza y el éxito, proponiendo una visión radical del reino de Dios. La palabra bienaventurados puede traducirse como bendecidos o felices, pero implica una bendición profunda que viene de Dios. Esta bendición no se basa en circunstancias externas, sino en una relación correcta con Dios y una disposición interior hacia Él. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual y su dependencia total de Dios. No se refiere únicamente a la pobreza material, aunque los pobres materiales a menudo están más abiertos a esta actitud debido a su falta de recursos y poder. Ser pobre en espíritu implica una humildad profunda y un reconocimiento de nuestra insuficiencia y pecaminosidad ante Dios. Es admitir que, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la justicia, la salvación o el verdadero bienestar espiritual. Esta pobreza espiritual es el opuesto de la autosuficiencia y el orgullo. En una cultura que valora la independencia y la autoconfianza, Jesús ensalza la actitud de aquellos que son conscientes de su necesidad de Dios y que se acercan a Él con un corazón humilde y contrito. Los pobres en espíritu son aquellos que lloran por su pecado, que tienen hambre y sed de justicia, y que buscan la gracia y la misericordia de Dios con todo su ser. La promesa para los pobres en espíritu es que de ellos es el reino de los cielos. Esto no es simplemente una recompensa futura en el cielo, sino una realidad presente. El reino de los cielos está ya en medio de nosotros, y aquellos que son pobres en espíritu lo poseen en el aquí y ahora. Ellos experimentan la presencia y el gobierno de Dios en sus vidas, disfrutando de las bendiciones espirituales que vienen con la ciudadanía del reino. Este concepto del reino de los cielos es central en la enseñanza de Jesús. No es un reino político o territorial, sino el reinado de Dios en los corazones y las vidas de las personas. Es un reino caracterizado por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Los pobres en espíritu son aquellos que están abiertos y receptivos al gobierno de Dios, permitiendo que su voluntad se haga en sus vidas. La enseñanza de Jesús sobre los pobres en espíritu también tiene profundas implicaciones éticas y sociales. Nos llama a adoptar una postura de humildad y servicio en nuestras relaciones con los demás. Nos desafía a valorar la dependencia de Dios sobre la autosuficiencia y a buscar primero su reino y su justicia. También nos invita a solidarizarnos con los pobres y marginados, reconociendo en ellos una posición privilegiada en el corazón de Dios. La bienaventuranza de los pobres en espíritu subraya la inversión de valores que caracteriza el reino de Dios. En lugar de ensalzar la riqueza, el poder y el éxito mundanos, Jesús eleva a aquellos que son humildes y dependientes de Dios. Nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a vivir de una manera que refleje los valores del reino. En la vida cotidiana, ser pobre en espíritu implica cultivar una actitud de humildad, gratitud y dependencia de Dios. Nos llama a una práctica regular de la oración, el arrepentimiento y la búsqueda de la voluntad de Dios. También nos desafía a estar atentos a las necesidades de los demás y a responder con compasión y generosidad.
Número 10. La parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:24 Jesús dice: «Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado», y comenzaron a regocijarse. Esta afirmación se encuentra en la parábola del hijo pródigo, una de las historias más conmovedoras y profundas de los evangelios. La parábola ilustra la naturaleza de la misericordia y el amor incondicional de Dios, así como el tema de la redención y la reconciliación. La historia comienza con un hombre que tiene 2 hijos. El hijo menor pide su parte de la herencia, una solicitud extremadamente inusual y ofensiva en la cultura judía, ya que equivale a desear la muerte del padre para obtener los bienes. A pesar de la audacia de la solicitud, el padre concede y el hijo menor se marcha a un país lejano, donde malgasta su herencia en una vida desordenada. Cuando el dinero se acaba y una gran hambruna azota la región, el hijo se encuentra en la miseria, trabajando para un hombre local cuidando cerdos, un trabajo particularmente degradante para un judío. En su desesperación, el hijo pródigo reflexiona sobre su situación y decide regresar a la casa de su padre, esperando ser aceptado al menos como un siervo. Se prepara un discurso de arrepentimiento, reconociendo su pecado contra el cielo y contra su padre. Sin embargo, cuando aún estaba lejos, su padre lo ve y, lleno de compasión, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Este acto de correr hacia el hijo es significativo, ya que en la cultura de la época, los patriarcas no corrían. Este gesto muestra la profunda emoción y amor del padre. El padre no deja que el hijo termine su discurso de arrepentimiento antes de ordenar a sus siervos que traigan la mejor ropa, un anillo y sandalias para él, y que preparen un banquete para celebrar su regreso. Este gesto simboliza la restauración completa del hijo a su posición en la familia, no como un siervo, sino como un hijo amado. El versículo 24 expresa el corazón del padre y la esencia de la parábola. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Este versículo subraya la alegría y el regocijo que acompañan el regreso del hijo perdido. La declaración del padre refleja la condición espiritual del hijo menor. Su vida desordenada y su separación de la familia lo habían llevado a una muerte simbólica y a una pérdida completa de identidad y propósito. Su regreso a la casa del padre representa una resurrección y una restauración a la vida plena. La fiesta y el regocijo simbolizan la celebración divina cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Es una imagen de la gracia abundante y el amor incondicional de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. La parábola también incluye la reacción del hijo mayor, quien se enoja y se resiente por la celebración del regreso de su hermano. Este hijo ha permanecido fiel y obediente, pero no comprende la magnitud de la misericordia y la gracia de su padre. El padre sale a suplicar al hijo mayor que entre y celebre, explicándole que su hermano estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ha sido hallado. La inclusión del hijo mayor en la historia resalta la necesidad de comprender y aceptar la gracia de Dios, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. La parábola del hijo pródigo es una invitación a experimentar y compartir la misericordia y el amor de Dios. Nos desafía a reconocer nuestra propia condición de hijos pródigos, necesitados de la gracia y el perdón divinos. También nos llama a reflejar ese amor y compasión en nuestras relaciones con los demás, celebrando la redención y la restauración en lugar de juzgar y resentir. Número 11. La fe como un grano de mostaza. En Mateo 17:20, Jesús dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Esta declaración se da en el contexto de un episodio donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio de un niño, lo que llevó a Jesús a reprender su falta de fe. La enseñanza sobre la fe del tamaño de un grano de mostaza es una de las metáforas más potentes de Jesús, destacando el poder y la potencialidad de la verdadera fe, aunque sea pequeña. El grano de mostaza era conocido en el mundo antiguo por ser una de las semillas más pequeñas, pero también por crecer hasta convertirse en una planta considerablemente grande. Al comparar la fe con un grano de mostaza, Jesús no solo está señalando el tamaño diminuto de la semilla, sino también su capacidad para crecer y producir resultados impresionantes. Esta metáfora sugiere que incluso una cantidad mínima de fe, si es genuina y auténtica, tiene un poder inmenso. La promesa de que nada será imposible con una fe del tamaño de un grano de mostaza no debe tomarse como una afirmación de que la fe puede utilizarse para realizar cualquier capricho personal. En lugar de eso, enfatiza que la verdadera fe está alineada con la voluntad de Dios y opera dentro del marco de sus propósitos divinos.
La fe auténtica no es una fuerza mágica que manipula la realidad a nuestro antojo, sino una confianza profunda y constante en Dios y su poder. Es la confianza de que Dios puede y hará lo que es mejor y necesario, incluso cuando parece imposible desde una perspectiva humana. Esta enseñanza también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. La fe genuina no es meramente intelectual o emocional, sino que implica una acción y una postura de confianza activa en Dios. Es una fe que no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones que demuestran esa confianza. Jesús nos llama a tener una fe que no duda en la capacidad de Dios para hacer lo que parece humanamente imposible. El ejemplo de mover montañas, que Jesús utiliza, es una hipérbole que expresa la capacidad ilimitada de la fe en acción. En el contexto de la cultura judía, las montañas a menudo simbolizaban problemas insuperables o desafíos enormes. Por lo tanto, la imagen de mover una montaña transmite la idea de superar obstáculos aparentemente intransitables a través de la fe. La fe del tamaño de un grano de mostaza también nos enseña sobre la humildad y la dependencia en Dios. Nos recuerda que no es la magnitud de nuestra fe lo que importa, sino en quién ponemos nuestra fe. Dios es el que realiza las obras poderosas, y nuestra tarea es confiar en Él, incluso con una fe pequeña. Esta verdad nos libera de la presión de tratar de aumentar nuestra fe por nuestros propios esfuerzos, y nos anima a centrarnos en la calidad y autenticidad de nuestra relación con Dios. Además, esta enseñanza de Jesús subraya la importancia de la perseverancia en la fe. La fe, como un grano de mostaza, puede comenzar pequeña, pero tiene el potencial de crecer y fortalecerse con el tiempo. A medida que ejercemos nuestra fe en situaciones diarias y confiamos en Dios en medio de desafíos, nuestra fe crece y se profundiza. La fe verdadera no se ve desanimada por las circunstancias adversas, sino que persevera, sabiendo que Dios es fiel. La historia del niño poseído y la incapacidad inicial de los discípulos para expulsar el demonio nos muestra que incluso aquellos más cercanos a Jesús pueden experimentar momentos de duda y debilidad. Sin embargo, Jesús utiliza estos momentos para enseñar y fortalecer la fe de sus seguidores. Nos recuerda que la fe es un viaje continuo, una relación dinámica con Dios que se desarrolla y madura a lo largo del tiempo. Número 12. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. En Mateo 20:26, Jesús dice: El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Esta enseñanza se da en el contexto de una discusión sobre la ambición y el poder. La madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se acerca a Jesús, pidiéndole que conceda a sus hijos los lugares de honor a su derecha e izquierda en su reino. Esta petición refleja una comprensión humana del poder y la grandeza, basada en la jerarquía y el estatus. Jesús, sin embargo, aprovecha la ocasión para redefinir radicalmente lo que significa ser grande en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a esta solicitud es una inversión completa de los valores mundanos. En lugar de asociar la grandeza con el dominio y la autoridad, Jesús la vincula con el servicio y la humildad. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Sugiere que la verdadera grandeza no se encuentra en la posición de poder, sino en la disposición a servir a los demás. Este principio subraya que el liderazgo y la autoridad en el reino de Dios se miden por la capacidad y la disposición de uno para ponerse al servicio de los demás, en lugar de buscar la elevación personal. El concepto de servicio que Jesús presenta no es un servicio forzado o de mera obligación, sino un servicio voluntario, motivado por el amor y la compasión. El término servidor en el original griego, diáconos, implica una persona que atiende las necesidades de otros de manera desinteresada. Este tipo de servicio es un reflejo del carácter de Jesús mismo, quien no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Este mensaje de Jesús resuena profundamente en el contexto de su propia vida y ministerio. Jesús vivió como un siervo, lavando los pies de sus discípulos, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, y finalmente, sacrificándose en la cruz por la humanidad. Su vida es el ejemplo supremo de servicio y sacrificio, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega y el amor incondicional hacia los demás. La enseñanza de Jesús también tiene implicaciones prácticas para sus seguidores. En la comunidad cristiana, los roles de liderazgo deben caracterizarse por la humildad y el servicio, en lugar de la búsqueda de poder y reconocimiento. Los líderes están llamados a ser los primeros en servir, poniendo las necesidades de los demás por encima de sus propios intereses. Este modelo de liderazgo es contracultural y desafiante,
pero refleja el corazón del Evangelio y la esencia del reino de Dios. Además, esta enseñanza nos invita a evaluar nuestras propias ambiciones y motivaciones. En un mundo que valora el éxito personal, la fama y el poder, Jesús nos llama a adoptar una perspectiva diferente. La verdadera realización y grandeza se encuentran en la capacidad de servir a los demás y contribuir al bienestar de la comunidad. Este enfoque transforma nuestra comprensión del éxito y nos orienta hacia una vida de servicio significativo y propósito. El llamado al servicio también tiene un impacto en nuestras relaciones interpersonales. Nos desafía a tratar a los demás con dignidad y respeto, viendo cada interacción como una oportunidad para servir y amar. Este enfoque no solo construye comunidades más fuertes y solidarias, sino que también refleja el amor de Dios en el mundo. Número 13. No preocuparse por el mañana. En Mateo 6:34, Jesús dice: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Esta afirmación es parte del Sermón del Monte, donde Jesús aborda el tema de la preocupación y la ansiedad, ofreciendo una visión profunda y liberadora sobre cómo enfrentar las incertidumbres y los desafíos de la vida. Jesús reconoce que la vida está llena de preocupaciones y desafíos diarios, y su exhortación a no afanarse por el futuro es una invitación a vivir con confianza en la provisión y el cuidado de Dios. La palabra afanéis implica un estado de ansiedad y preocupación excesiva, una inquietud que consume nuestras energías y nos roba la paz. Jesús nos llama a soltar esa preocupación, no porque los problemas del mañana sean irrelevantes, sino porque confiar en Dios nos permite enfrentar cada día con una perspectiva de esperanza y seguridad. La enseñanza de Jesús se basa en la confianza en la fidelidad de Dios. A lo largo del Sermón del Monte, Jesús enfatiza que Dios cuida de las aves del cielo y viste a los lirios del campo, y cuanto más cuidará de nosotros, sus hijos. Esta comparación subraya la naturaleza amorosa y providencial de Dios, que conoce nuestras necesidades y está dispuesto a proveer para ellas. Al confiar en esta realidad, podemos liberar nuestra mente de las preocupaciones excesivas y enfocarnos en el presente. Vivir sin afán por el futuro no significa ignorar la planificación o la responsabilidad. Más bien se trata de una actitud de corazón que reconoce nuestras limitaciones y la soberanía de Dios. Jesús nos enseña a vivir un día a la vez, confiando en que Dios nos dará la gracia y la fuerza necesarias para enfrentar cada desafío cuando llegue. Esta perspectiva nos libera del peso abrumador de tratar de controlar o prever todos los aspectos de nuestro futuro. El énfasis en basta a cada día su propio mal también nos recuerda que cada día trae sus propios retos y que preocuparnos por el futuro solo añade una carga innecesaria al presente. Jesús nos anima a enfrentar los problemas de hoy con una mente clara y un corazón confiado, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esta enseñanza es un llamado a la presencia consciente, a estar plenamente presentes en el momento y a confiar en la provisión divina para el mañana. La exhortación a no preocuparnos también tiene implicaciones prácticas y espirituales. En la vida cotidiana, la ansiedad por el futuro puede paralizarnos y disminuir nuestra capacidad de disfrutar y aprovechar el presente. Nos distrae de nuestras relaciones, nuestras responsabilidades y nuestras oportunidades de crecimiento y servicio. Al soltar la preocupación, podemos vivir de manera más plena y efectiva, cultivando una vida de gratitud y propósito. Espiritualmente, esta enseñanza nos invita a profundizar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Nos llama a reconocer que nuestra seguridad y bienestar no dependen de nuestras propias capacidades o recursos, sino de la gracia y el cuidado de Dios. Esta confianza nos permite enfrentar la incertidumbre con esperanza y valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios es fiel para guiarnos y sostenernos. Número 14. La viuda pobre que dio más. En Marcos 12:43-44, Jesús dice: «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento». Esta afirmación se produce en el contexto de Jesús, observando a las personas que depositaban dinero en las arcas del tesoro del templo. Vio a muchos ricos echando grandes cantidades y luego observó a una viuda pobre que echó 2 pequeñas monedas de cobre, conocidas como leptones, que eran de muy poco valor. La observación de Jesús destaca un principio fundamental del reino de Dios. El valor del sacrificio y la verdadera generosidad no se mide por la cantidad material, sino por el espíritu y el corazón detrás de la ofrenda. La viuda pobre, al echar todo lo que tenía,
muestra una fe y una devoción extraordinarias. Su acto no es simplemente una donación monetaria, es un testimonio de su total dependencia de Dios y su disposición a dar todo lo que tiene, confiando plenamente en la provisión divina. En la sociedad del tiempo de Jesús, las viudas eran particularmente vulnerables. A menudo no tenían medios de sustento y dependían de la caridad de la comunidad. La acción de la viuda es aún más notable dado su contexto de extrema necesidad. Mientras los ricos daban de su abundancia, sin afectar significativamente su bienestar, la viuda dio todo su sustento, lo que representaba un sacrificio total y un acto de entrega completa a Dios. El contraste entre la viuda y los ricos subraya un mensaje central sobre la naturaleza del verdadero sacrificio y la autenticidad de la devoción. Jesús no condena a los ricos por su donación, pero resalta que su contribución, aunque grande en términos absolutos, es menos significativa en términos relativos y en comparación con el sacrificio personal de la viuda. La generosidad, en el reino de Dios, se mide por el costo personal y la disposición a confiar en Dios más que por la cantidad externa. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el dar y el sacrificio. Nos desafía a considerar no solo lo que damos, sino cómo y por qué lo damos. La viuda nos enseña que la verdadera generosidad no proviene de la abundancia, sino de un corazón dispuesto a entregarse plenamente a Dios. Nos llama a evaluar si nuestras ofrendas y acciones reflejan una confianza total en Dios y una disposición a sacrificar por el bienestar de los demás y por la causa del reino. Además, este incidente tiene un profundo significado espiritual. Muestra que Dios valora el corazón y la intención detrás de nuestras acciones más que la cantidad o la magnitud externa. La ofrenda de la viuda, aunque pequeña en términos monetarios, es grande a los ojos de Dios debido a su sacrificio y devoción. Nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un gran impacto cuando se hacen con un corazón puro y una fe sincera. Jesús utiliza este momento para enseñar a sus discípulos sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios y los valores que deben guiar sus vidas. El énfasis en el sacrificio, la fe y la devoción por encima de la ostentación y la riqueza es una llamada a vivir de manera contracultural, buscando primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. La historia de la viuda también nos desafía a considerar cómo apoyamos a los más vulnerables en nuestras comunidades. La generosidad y el sacrificio no son solo actos individuales, sino que también tienen implicaciones sociales. Nos llama a crear comunidades donde cada persona, sin importar su situación económica, sea valorada y apoyada. La verdadera adoración y devoción a Dios se expresan también en cómo cuidamos de los necesitados y compartimos nuestros recursos con aquellos que tienen menos. Número 15. Vender todo y dar a los pobres. En Marcos 10:21, Jesús dice: Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Este versículo se encuentra en el contexto de la interacción entre Jesús y un joven rico, que le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús es a la vez desafiante y llena de amor, revelando verdades profundas sobre la fe, el desapego material y el verdadero discipulado. El encuentro comienza con el joven acercándose a Jesús con una pregunta importante y sincera: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús primero le recuerda los mandamientos, y el joven afirma haberlos guardado desde su juventud. Sin embargo, Jesús ve más allá de su obediencia externa y discierne su apego interno a las riquezas. La mirada de Jesús, llena de amor, indica su compasión y comprensión por el joven, pero también su determinación de confrontarlo con la verdad que necesita escuchar. La instrucción de Jesús de vender todo lo que tiene y darlo a los pobres es radical. No es simplemente un llamado a la caridad, sino a una transformación completa de la vida del joven. Jesús le está pidiendo que abandone su seguridad y su identidad basada en la riqueza y confíe completamente en Dios. Este acto de vender todo y dar a los pobres simboliza un desprendimiento total de los bienes materiales y una reorientación de su corazón hacia el reino de Dios. La promesa de tener tesoro en el cielo señala una recompensa eterna que supera con creces cualquier riqueza terrenal. Jesús está invitando al joven a una vida de verdadero discipulado, que implica seguirlo a Él, abrazar su enseñanza y su estilo de vida y encontrar su valor y seguridad en la relación con Dios. Este tesoro celestial no se trata simplemente de una recompensa futura, sino de una transformación presente, donde la vida se vive con una perspectiva eterna,
y una confianza en la provisión y el amor de Dios. La invitación a ven, sígueme, es una llamada al discipulado, que implica una relación personal y continua con Jesús. Este seguimiento no es un camino fácil, sino uno que requiere sacrificio y una disposición a tomar la cruz. Tomar la cruz significa estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento, la persecución y la renuncia a uno mismo por amor a Cristo y su Evangelio. Es un llamado a una vida de entrega total y compromiso con la misión de Jesús. El joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones, mostrando que su apego a las riquezas era un obstáculo insuperable para él en ese momento. Este desenlace subraya la dificultad de desprenderse de las cosas materiales y el poder que las riquezas pueden tener sobre nuestras vidas y corazones. Nos recuerda que el verdadero discipulado requiere una entrega total y una disposición a poner a Dios por encima de todas las cosas. La interacción de Jesús con el joven rico también tiene implicaciones más amplias para todos los creyentes. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a identificar aquello a lo que estamos apegados y que puede estar impidiendo nuestra plena obediencia y relación con Dios. Puede ser riqueza, pero también puede ser cualquier otra cosa que ocupe el lugar central en nuestras vidas, como el poder, el prestigio, las relaciones o incluso nuestra propia comodidad y seguridad. Este pasaje nos llama a una vida de generosidad y a una perspectiva eterna. Nos invita a vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Vender lo que tenemos y dar a los pobres es un acto que demuestra nuestra confianza en que Dios proveerá y que nuestra verdadera riqueza está en el reino de los cielos. Número 16. El que quiera salvar su vida, la perderá. En Marcos 8:35, Jesús dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este versículo se encuentra en el contexto de una enseñanza sobre el costo del discipulado, inmediatamente después de que Jesús predice su propia muerte y resurrección, y llama a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Esta declaración desafía las nociones humanas de seguridad, éxito y supervivencia, ofreciendo una visión radical de lo que significa realmente vivir y encontrar la vida verdadera. El versículo comienza con la afirmación de que aquellos que intentan salvar su vida la perderán. Esto se refiere a un enfoque en la autopreservación y la búsqueda de seguridad y comodidad a través de medios humanos. Intentar salvar la propia vida puede implicar buscar éxito, poder, riqueza o placer a expensas de los principios del reino de Dios. Jesús está diciendo que una vida enfocada en estos objetivos mundanos y en la autopreservación a cualquier costo, eventualmente, llevará a la pérdida de la verdadera vida. Este enfoque no solo es limitado y egoísta, sino que también ignora la naturaleza trascendental de la existencia humana y la invitación a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Por otro lado, Jesús afirma que aquellos que pierden su vida por causa de Él y del Evangelio, la salvarán. Perder la vida por causa de Jesús implica una entrega total y una disposición a seguirlo, incluso si eso significa enfrentar sufrimiento, persecución o muerte. Esta entrega no es un acto de desesperación, sino un acto de fe y devoción. Implica reconocer que la vida verdadera no se encuentra en la búsqueda de intereses egoístas, sino en la entrega a los propósitos de Dios y en el servicio a los demás. El llamado a perder la vida por causa de Jesús y del Evangelio también subraya la importancia de la misión y el mensaje del reino de Dios. El Evangelio, la buena nueva de la redención y la restauración a través de Cristo, es un mensaje que transforma vidas y demanda una respuesta total. Aquellos que están dispuestos a sacrificar sus propias ambiciones y seguridades por el bien del Evangelio, están alineándose con los valores eternos del reino de Dios, y en esa entrega encuentran la vida verdadera y eterna. La paradoja que Jesús presenta, perder la vida para encontrarla, refleja la inversión de valores en el reino de Dios. En lugar de encontrar la vida en la acumulación de bienes, poder o reconocimiento, la verdadera vida se encuentra en la entrega, el sacrificio y la obediencia a Dios. Esta enseñanza nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a vivir de una manera que refleje la confianza en las promesas de Dios y en la realidad del reino que Jesús proclamó. En la práctica, esta enseñanza se traduce en una vida de servicio y amor a los demás, en una disposición a soportar dificultades por la causa de Cristo y en una confianza en que, a través de la entrega y el sacrificio, encontramos una vida más plena y significativa.
Los primeros cristianos entendieron esta llamada y estuvieron dispuestos a sufrir persecución e incluso el martirio por su fe, confiando en que su sacrificio temporal sería recompensado con la vida eterna. La declaración de Jesús también nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a quién estamos dispuestos a confiar nuestras vidas. Nos llama a una fe que no es superficial, sino profunda y comprometida. Una fe que está dispuesta a enfrentar riesgos y a hacer sacrificios por el bien mayor del reino de Dios. Este tipo de fe transforma no solo nuestra perspectiva de la vida, sino también nuestras acciones y relaciones. Número 17. El poder de la fe para mover montañas. En Mateo 21:21, Jesús dice: De cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Este versículo se encuentra en el contexto de la historia en la que Jesús maldice una higuera estéril, y al día siguiente, los discípulos la encuentran seca desde las raíces. Este acto simbólico de Jesús sirve como una lección sobre la fe y la eficacia de la oración. La maldición de la higuera puede parecer un acto extraño y severo a primera vista, pero tiene un significado profundo. La higuera, que tenía hojas pero no fruto, representa una apariencia de piedad y religiosidad, sin la realidad de la obediencia y la justicia. Jesús utiliza este incidente para enseñar a sus discípulos sobre la naturaleza de la verdadera fe y la importancia de la sinceridad y la autenticidad en la vida espiritual. La declaración de Jesús sobre mover montañas es una hipérbole que enfatiza el poder ilimitado de la fe genuina. Cuando Jesús dice, si tuvierais fe y no dudaréis, está destacando la necesidad de una confianza completa y sin reservas en el poder de Dios. La fe que Jesús describe no es simplemente un asentimiento intelectual, sino una confianza profunda y activa en Dios, capaz de realizar lo aparentemente imposible. Este tipo de fe tiene dos características clave: la ausencia de duda y una confianza total en Dios. La duda, en este contexto, es más que una simple incertidumbre momentánea. Es una desconfianza fundamental en la capacidad y la voluntad de Dios para actuar. La fe que Jesús promueve es una que no flaquea ante las circunstancias adversas, sino que permanece firme en la certeza de que Dios puede y actuará de acuerdo a su voluntad. El ejemplo de decirle a este monte, quítate y échate en el mar, es una imagen poderosa de lo que la fe puede lograr. Mover montañas era una frase común en el judaísmo para describir la superación de grandes obstáculos. Jesús utiliza esta metáfora para ilustrar que la fe genuina en Dios tiene el poder de superar cualquier barrera, no importa cuán insuperable parezca. Sin embargo, es crucial entender que esta promesa no es una licencia para tratar a la fe como un mecanismo para satisfacer deseos personales o caprichos. La fe que Jesús describe está alineada con la voluntad y los propósitos de Dios. Es una fe que busca primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios proveerá todo lo necesario para cumplir su voluntad. Este tipo de fe es una colaboración con Dios en la obra del reino, y su efectividad está enraizada en la alineación con los planes divinos. En la práctica, vivir con esta fe significa desarrollar una vida de oración y confianza constante en Dios. Implica aprender a escuchar la voz de Dios, discernir su voluntad y actuar en obediencia, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles o cuando las circunstancias son difíciles. Es una fe que se cultiva a través de una relación íntima con Dios, basada en el conocimiento de su carácter y sus promesas. La enseñanza de Jesús sobre la fe también nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a identificar áreas donde la duda puede estar limitando nuestra confianza en Dios. Nos llama a fortalecer nuestra fe a través del estudio de la Escritura, la oración y la práctica de la obediencia en las pequeñas y grandes cosas de la vida. A medida que ejercemos nuestra fe en situaciones cotidianas, aprendemos a confiar más profundamente en la fidelidad y el poder de Dios. Además, esta enseñanza nos invita a vivir con una expectativa y una esperanza renovadas. Nos recuerda que con Dios todas las cosas son posibles y que nuestra fe puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Nos desafía a orar con audacia, a esperar milagros y a confiar en que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Número 18. La parábola de los talentos. En Mateo 25:29, Jesús dice: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esta afirmación se encuentra en el contexto de la parábola de los talentos,
una de las enseñanzas de Jesús que aborda la responsabilidad, la fidelidad y el uso de los recursos que Dios nos ha confiado. La parábola de los talentos cuenta la historia de un hombre que, antes de emprender un viaje, confía sus bienes a sus siervos, distribuyendo diferentes cantidades de talentos, una gran suma de dinero, a cada uno según su capacidad. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros siervos invierten y duplican lo que se les ha dado, mientras que el tercero, temeroso, esconde su talento en la tierra y no produce ningún beneficio. Cuando el hombre regresa, elogia a los 2 primeros siervos por su fidelidad y diligencia, recompensándolos con mayor responsabilidad y gozo. Sin embargo, al tercer siervo, quien no hizo nada con el talento que se le confió, lo reprende y le quita el talento, dándoselo al siervo que tiene 10 talentos. Es en este contexto que Jesús dice: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este principio parece, a primera vista, injusto, pero tiene un significado profundo y revelador sobre cómo funciona el reino de Dios y la responsabilidad que tenemos con lo que se nos ha dado. En esencia, esta enseñanza subraya que la fidelidad y el buen uso de los recursos y oportunidades que Dios nos confía resultan en una mayor responsabilidad y bendición. Aquellos que son diligentes y responsables con lo que se les da, demuestran su capacidad para manejar más, y por lo tanto, se les confía más. Por otro lado, la inacción, la negligencia y el temor que lleva a no utilizar lo que se nos ha dado, resultan en la pérdida de incluso lo poco que uno tiene. El tercer siervo, al enterrar su talento, no solo desperdició una oportunidad, sino que también mostró una falta de confianza y visión en el propósito de su amo. Esta falta de iniciativa y coraje es castigada porque no cumple con la expectativa de fidelidad y crecimiento que Dios tiene para nosotros. La parábola y esta enseñanza nos desafían a reflexionar sobre cómo estamos utilizando los dones, talentos, recursos y oportunidades que Dios nos ha dado. Nos llama a ser proactivos, a invertir nuestro tiempo, habilidades y recursos de manera que produzcan frutos para el reino de Dios. La expectativa no es simplemente conservar lo que se nos ha dado, sino multiplicarlo y usarlo para el beneficio de otros y la gloria de Dios. Además, esta enseñanza nos invita a confiar en la provisión y el carácter de Dios. El tercer siervo actúa por miedo, y su falta de acción revela una falta de comprensión de su amo. La verdadera fe y fidelidad no son pasivas, sino activas y valientes, confiando en que Dios es justo y generoso, y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto significativo. La promesa de «al que tiene, le será dado y tendrá más» también se aplica a la vida espiritual. Aquellos que buscan crecer en su relación con Dios, que invierten tiempo en oración, estudio de la Biblia y servicio a los demás, experimentan un crecimiento espiritual continuo. Dios se complace en bendecir y expandir la capacidad de aquellos que son fieles con lo que tienen, llevándolos a una mayor profundidad y abundancia en su vida espiritual. En contraste, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, sirve como una advertencia sobre la complacencia y la negligencia espiritual. Aquellos que no cultivan su fe, que no buscan crecer y avanzar en su relación con Dios, corren el riesgo de perder incluso la comprensión y la vitalidad espiritual que poseen. La vida espiritual es dinámica y requiere un compromiso constante y un esfuerzo activo. Número 19. No juzgar para no ser juzgados. En Mateo 7:1, Jesús dice: «No juzguéis para que no seáis juzgados». Esta afirmación forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús aborda diversos aspectos de la vida ética y espiritual. La instrucción de no juzgar a los demás es una llamada a la humildad, la compasión y el autoexamen, subrayando la importancia de la gracia y la misericordia en nuestras relaciones. El acto de juzgar en este contexto se refiere a emitir juicios críticos y condenatorios sobre los demás. Jesús no está sugiriendo que los creyentes renuncien a todo discernimiento moral, sino que advierte contra una actitud de superioridad y condena que a menudo acompaña a estos juicios. Juzgar a los demás de manera condenatoria implica asumir una posición de autoridad moral y espiritual que no nos corresponde. Esta actitud puede llevar a la hipocresía y a una falta de amor, ya que quienes juzgan duramente a menudo son ciegos a sus propias faltas y necesidades de gracia. La advertencia de Jesús también implica una reciprocidad divina, para que no seáis juzgados. Nos recuerda que todos estamos sujetos al juicio de Dios, quien es justo y perfecto. Al juzgar a los demás severamente, nos exponemos a ser juzgados con la misma medida de rigor. Este principio de reciprocidad se amplía en los versículos siguientes, donde Jesús explica
que con la medida con que juzguemos, seremos juzgados, y con la medida con que midamos, se nos medirá. Mateo 7:2. Jesús también utiliza la metáfora del tronco en el ojo para ilustrar la hipocresía de juzgar a los demás sin primero examinarse a uno mismo. Él dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Esta imagen vívida subraya la tendencia humana a minimizar nuestras propias fallas mientras magnificamos las de los demás. Jesús nos llama a primero remover la viga de nuestro propio ojo, es decir, a confrontar y corregir nuestras propias faltas antes de intentar corregir a los demás. Solo entonces estaremos en una posición adecuada para ayudar a otros de manera compasiva y humilde. La instrucción de no juzgar está intrínsecamente ligada a la llamada de Jesús a amar a nuestro prójimo. El juicio condenatorio es incompatible con el amor verdadero, que busca el bien del otro y actúa con misericordia. Amar a los demás implica darles el beneficio de la duda, perdonar sus errores y buscar su restauración en lugar de su condena. Este amor reflejo del amor de Dios hacia nosotros, quien en su misericordia nos perdona y nos llama a extender esa misma misericordia a los demás. Vivir según este principio tiene implicaciones profundas para la comunidad de fe y nuestras relaciones interpersonales. Nos llama a crear un ambiente de aceptación y apoyo, donde las personas se sientan seguras para reconocer y confrontar sus errores sin miedo a la condena. Nos desafía a ser agentes de gracia y reconciliación, ayudando a otros a crecer y madurar espiritualmente a través del amor y la comprensión. La enseñanza de Jesús también nos invita a la autorreflexión y al arrepentimiento continuo. Reconocer nuestras propias fallas y nuestra necesidad de la gracia de Dios nos hace más humildes y menos inclinados a juzgar a los demás. Nos recuerda que todos estamos en el mismo viaje espiritual, dependientes de la misericordia y la gracia de Dios para nuestra salvación y transformación. Número 20. La importancia de la humildad. En Mateo 23:12, Jesús dice, «Cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta afirmación se encuentra en un pasaje donde Jesús critica a los escribas y fariseos por su hipocresía y su búsqueda de reconocimiento y prestigio. La enseñanza de Jesús aquí destaca una verdad fundamental sobre la naturaleza del reino de Dios y la actitud que Dios valora en sus seguidores. Jesús comienza este capítulo denunciando a los líderes religiosos de su tiempo por su falta de coherencia entre lo que enseñaban y cómo vivían. Los fariseos y escribas eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley y su deseo de ser vistos como justos y piadosos ante los ojos de los demás. Sin embargo, Jesús revela que sus acciones estaban motivadas por el orgullo y el deseo de reconocimiento, en lugar de una verdadera devoción a Dios. La declaración de Jesús, cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, introduce una inversión radical de los valores humanos comunes. En lugar de buscar la autoexaltación y la aprobación de los demás, Jesús llama a sus seguidores a la humildad. En el contexto de las enseñanzas de Jesús, la humildad no es simplemente una modestia exterior, sino una actitud del corazón que reconoce nuestra dependencia de Dios y la igualdad de todos ante Él. La exaltación propia, o el enaltecimiento, se refiere a la búsqueda de elevación personal a través del orgullo, la autojustificación y el deseo de ser admirado. Jesús advierte que esta actitud eventualmente llevará a la humillación, ya que Dios resiste al orgulloso pero da gracia al humilde. La humillación aquí puede entenderse tanto en términos de la corrección divina en esta vida como en el juicio final, donde las verdaderas motivaciones y acciones de cada persona serán reveladas. Por otro lado, aquellos que se humillan, es decir, los que reconocen su necesidad de Dios, viven con una actitud de servicio y consideran a los demás como superiores a sí mismos, serán enaltecidos. La exaltación divina es el reconocimiento y la honra que viene de Dios, que valora la humildad y el servicio sincero. Esta exaltación puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo una mayor responsabilidad y bendición en esta vida, y una recompensa eterna en el reino de los cielos. La enseñanza de Jesús sobre la humildad y la exaltación se refleja en su propia vida y ministerio. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, vivió una vida de humildad y servicio. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos y sirvió a los marginados y necesitados. Su mayor acto de humildad fue su muerte en la cruz, donde se humilló a sí mismo hasta la muerte para redimir a la humanidad. En respuesta, Dios lo exaltó, resucitándolo de los muertos y dándole el nombre sobre todo nombre. Para los seguidores de Jesús,
Este principio es una llamada a imitar su ejemplo de humildad y servicio. Nos desafía a revisar nuestras motivaciones y a buscar la gloria de Dios en lugar de la nuestra. En nuestras relaciones con los demás, somos llamados a poner sus necesidades antes que las nuestras, a servir con amor y compasión, y a actuar con integridad y humildad. La humildad que Jesús enseña también tiene un aspecto comunitario. En lugar de competir por la prominencia y el reconocimiento, los miembros de la comunidad de fe deben apoyarse mutuamente, buscando el bien común y edificándose unos a otros. Este tipo de comunidad refleja el carácter del reino de Dios, donde los valores de servicio, humildad y amor mutuo son primordiales. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Esperamos que esta exploración de las enseñanzas de Jesús haya sido edificante y te haya inspirado a vivir con humildad, servicio y fe. Si encontraste este contenido útil, por favor, dale un like, comparte con tus amigos y familiares, y no olvides dejar tus comentarios abajo. Queremos escuchar tus pensamientos y reflexiones sobre estos temas. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.